Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día jueves. Nicolás Céspede, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, bien, gusto saludarte. Bien en realidad como persona, pero medio enojado con estos políticos que siguen prometiendo cosas que no cumplen. Sí, el día de hoy, bueno, vamos a mandarle un saludo a todos los seguidores que nos sorprendieron con el alcance que tuvo el programa pasado del día jueves, porque estuvimos revisando qué era lo que estaba pasando a nivel regional. Vamos a seguir revisando eso el día de hoy. Y junto con eso también, yo traigo un tema y es que me ha llamado mucho la atención de qué es lo que va a pasar con el ministro Montes, después de todos los dichos esta semana, una persona que se dedicó toda una vida a estar dentro del aparato público, de ser diputado, después senador, ahora ministro, y cómo todo ese trabajo realizado se va a ver enlodado con esta última parte, con estos sueños que me decías tú que a él les había puesto el presidente Boric y el Frente Amplio, en el cual él pone su capital político para ir a trabajar por ello, y él está desde la vuelta a la democracia. Y ahora todo esto se va a ir al tacho al parecer porque va a tener una salida bastante fea. Nicolás, ¿por dónde, cómo lo ves tú este tema del ministro? Pero también vamos a ir a hablar de lo local, ¿ah? Esto va a partir de lo más grande a lo más chiquitito. Nico. Mira, yo creo que hay una forma de hacer política que se está desvirtuando hace rato. ¿Ya? Antiguamente nosotros teníamos, no sé si te acuerdas la palabra del regidor, el alcalde antiguo que llegaba a una obra y que decía, vamos a hacer un puente, y le decía a la gente, oiga, pero no hay río, no importa, vamos a hacer un río. Siempre tenía algo de inteligencia para poder sacarle un provecho a las cosas, ¿ya? Ese era el típico alcalde sucupira que prometía al final luchaba tanto por algo que lo lograba. Eh, Hoy día tenemos otro estilo de política, ¿ah? Tenemos gente que opina abiertamente sin siquiera conocer dónde. O sea, el caso del ministro Monte, por ejemplo, que se la está jugando por este gobierno, poniendo su capital político encima, dijo un montón de cosas que no eran ciertas, que no son reglamentarias del sistema. Habló de los Ceremi, habló de acá, habló de allá, y salió muchos partidos políticos haciendo declaraciones públicas de que lo En que él muchos estaba diciendo partidos estaba políticos, erróneo, y ahora por eh, fin en muchos medios de habían partidos políticos. comunicación o partidos políticos. Sí, sí, de ambos, porque salieron políticos de distintos lados Ah, ok. hablando, diciendo que lo que él decía no era cierto, después salieron documentación oficial en las redes sociales, pero firmada por los partidos. Por ejemplo, Evópolis hizo un punteo ahí de las cosas que él había dicho, y claramente estaba un error. Ahora salió, el día de ayer, se retractó de lo que había dicho, pero estamos hablando de un ministro, o sea, alguien que está a cargo de, ¿cachai? Sí, ¿Cómo no bueno, puede para los que saber no saben, cuál es su poder? para, para los que no saben qué fue lo que dijo el ministro Montes, a lo que tú te estás refiriendo es cuando él va a revisar todo lo que había pasado hacia atrás y dice esto viene de gobiernos anteriores. A eso te estás refiriendo, ¿cierto? De que Claro, estos sistemas políticos de entrega de fondos a fundaciones venía de otros gobiernos. Lo hemos conversado también dentro de los otros capítulos del Política Podcast, y el tema no está en que otros gobiernos hayan entregado fondos a fundaciones. El problema es que las fundaciones a las cuales se les entregaron estos fondos no cumplían con los requisitos para poder acreditar expertise, ni tenían los giros asociados para poder realizar los trabajos en los cuales les estaban entregando los fondos de los programas que venían hace mucho tiempo, ¿cierto? claro, y ahí donde uno echa de menos un ministro, no sé, pues de la talla de siempre enfrentar las cosas, ponerle el pecho a las balas. Yo me acuerdo, no sé, Gloria Hood, por ejemplo, que le ponía el pecho a las balas, y me acuerdo del ministro Briones, que fue súper difícil, pero siempre poniendo el pecho a las balas, aceptando la realidad. Aquí la realidad es que hay fundaciones que se crearon para desviar dineros de partidos políticos. Estamos frente a una nueva forma de financiamiento político irregular, y eso el ministro tiene que asumirlo, y tiene que reconocerlo, y tiene que sacar a quien corresponda. Y hay una responsabilidad política por la cual a él le pagan casi 8 millones de pesos mensuales. Esto no es chiste. Entonces, lo que nosotros estamos esperando como chilenos, y por eso está este proceso constitucional y constituyente y todo eso, esperamos que nadie más robe, por favor. Si las instituciones no son malas, son las personas las malas. Yo conozco el caso, por ejemplo, el desafío Lantemos Chile, que se le asignó dinero a través del SERVI para construir las casas del incendio de Castro. Y fue un excelente trabajo.
Lo hicieron súper rápido, lo hicieron súper bien, con la gente. O sea, las fundaciones cumplen una función esencial en este tema. Pero hay que apartarlo de estos zánganos políticos que están acostumbrados a meter las manos. Eso es lo que tiene que entender el ministro, y él no puede defender eso, lo está defendiendo, decir, bueno, esto viene de antes. Lo que quiere decir él es que ya lo habían hecho, por tanto, yo lo puedo hacer. No, señor, si no funciona así. Es otro, él tiene que poner el pecho en las balas y bueno, yo soy el ministro y esto no va a volver a ocurrir, ya señores. Y eso no lo hace. Entonces, por eso en el Congreso lo invitaron ahora a una sesión y lo invitaron Ayer. abiertamente a renunciar. Abiertamente, ministro. Lo queremos, sabemos su trayectoria, pero por favor renuncie. Así de claro, Fran. Bueno, Jesse, es bastante interesante aquí porque también está dado con otro ministro que también le pidieron que renunciara, que fue Giorgio Jackson, que también fue invitado a esta sesión de la Cámara el día de ayer, en el cual le dijeron que aquí hay un tema político y es que Giorgio Jackson es el fundador de Revolución Democrática y está en todo este entramado inicial de estas fundaciones, y cómo no iba a saber lo que estaba pasando, dice parte de, y sigue ahí. Y esto, el problema es que si no cortan este cáncer, ¿ya? ¿Cuánto va a quedar para que quede el presidente ahí? Ya está metido muy fuertemente. Entonces es bastante complejo ese punto de si va a ser Sí, capaz mira, de cortar esa alma. yo creo lo que tiene que hacer el presidente en este momento es preocuparse de que las personas que estén a cargo de esta tremenda responsabilidad política y también administrativa sean las personas más idóneas. Yo entiendo que a lo mejor los partidos oficialistas no tienen personas idóneas porque no tienen una carrera recuerda que hay muchos que salieron de la universidad y se metieron en la política, sin siquiera haber trabajado un día en una empresa privada ni un sistema distinto. Entonces, es fundamental que lo puedan hacer. Yo te pongo un caso, mira, de un político que es muy conocido, que fue diputado, que hoy día es gobernador regional en la región de los lagos. Y mira lo que fue a hacer frente al problema que tiene. En vez de resolver el problema, de reconocer, establecer, ordenar, llegó a la fiscalía con no sé cuántas cientos de cajas de documentos a hacer un punto político. A decir, mira, yo voy a limpiar mi nombre, aquí están los documentos, no hay nada malo. ¿Y qué le dijo la fiscalía? Oye, estas cajas ni siquiera vienen con un acta en lo que tiene dentro. Eso demuestra cómo funciona por dentro la cosa. O sea, ni siquiera saben los documentos que hay dentro de esas cajas. Yo te digo, a mí me tocó como Ceremi estar en el programa de renovación de flota, donde los cores votaban el dinero que venía de la Pata Transantiago para cambiar las micros por micros nuevas. Y ese programa, que es del gobierno regional, lo hace la Seremía de Transporte. El llamado a concurso, las bases, la hacen en la Seremía y se la pasan al gobierno regional. Los documentos, una vez llegó Contraloría a pedir los documentos de ese programa al gobierno regional. Y corrieron a la Seremía a decirnos dónde estaban, y nosotros le habíamos mandado todas las cajas hace meses. Entonces, hay un desorden del porte de un buque. Hay que poner gente preparada, ordenada y que se dedique a hacer la pega. Y eso es lo que este gobierno no ha hecho. No lo hace en ningún ministerio, al parecer, porque se tapa la olla cada día, y tampoco el presidente hace cambio. Entonces, Mira, yo no sé, llevamos ni siquiera ya, 2 años, y no sé qué vamos a hacer en todo lo que queda. ya, a ver, no, quiero separar aquí las cosas porque no quiero que caigamos en solamente decir lo están haciendo todo mal y aquí hay un problema. Yo creo que hay un problema de fondo a nivel de cómo estamos siendo gobernados, pero no por este gobierno en particular, sino que yo creo que tenemos un problema estructural de cómo ponemos a las personas en los distintos cargos. Porque, bien, cuando partía les decía, esta es una persona, el ministro Montes, que ha estado siempre dedicado a lo político desde el Congreso, pero no tenía un rol dentro del gobierno propiamente tal. Cuando tú tienes un Ceremi, no es que lo prepares para ser Ceremi, sino que tiene un rol técnico, pero también de representación del gobierno central. ¿Cómo nos estamos llevando adelante? ¿Cómo estamos poniendo a las personas en los distintos cargos para manejar la plata, para establecer cuáles son las políticas que se ponen, que vas a ejecutar? Me parece relevante y lo voy a dejar anotado porque tengo una entrevista hoy día con una consejera constitucional que está justamente en la comisión número 2, que es la comunicación de organismos autónomos, que es parte de lo que se está discutiendo dentro de la nueva constitución, el nuevo proceso también. ¿Por qué? Porque en la medida en que tuviésemos nosotros más organismos autónomos y no dependientes del gobierno de turno, sino
funcionarios de carrera dentro de esto, estaríamos cada vez menos propensos a estas variaciones y estas curvas de aprendizaje que van teniendo cada una de las autoridades que va asumiendo un rol cuando cambia el gobierno. Es que no te podías hacer cargo de algo si no estáis preparado. Es el primer acto de corrupción que existe. Es así de simple. Bueno, O sea, ya, yo voy a ser presidente, el presidente Boric dice, ya, yo voy a ser candidato a presidente. Y en la entrevista los meses anteriores dice que no tiene la capacidad. Entonces, de verdad, para mí, es Pero ridículo. Nico, Lo que haría yo, pero Nico, es ¿quién está preparado para ser presidente? ¿Quién subir el está estándar. preparado? Ok, Es vamos fácil. subiendo el Mira, estándar. es muy sencillo. Es muy sencillo. Si tú eres director del Serviu, tienes que tener una profesión relacionada con el tema. No puedes ser profesor de Estado, no tengo nada contra el profesor de Estado, pero hay temas que tienes que manejar. Si eres de transporte, y tengo en el caso mío, yo fui el único ingeniero civil en transporte del país. No tengo nada en contra de los abogados y contra los comerciales, pero se supone que tienen que tener algo de expertise en el área. Entonces, subamos el estándar. Si usted va a ser diputado, tiene que haber haber trabajado, no sé, por lo menos 10 años entre el sistema público y privado. Tiene que haber, o sea, el estándar es muy bajo. Y por eso llegan personas que se mandan estos condoros y como no tienen ninguna ética, ningún sentimiento profesional del sentido estricto, hacen convenios chunchos y traspasan 400 millones, ya van 8.000 millones de pesos. ¿Dónde está esa plata? ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Cachai? Ya, Entonces, pero espérate. ¿qué pasa ahora? A ver, Alguien no renuncia, mira, pero escucha un poquito, alguien renuncia, lo sacan y listo. Eso fue todo. Sigamos. Ya, pero no caigamos tanto en la caricatura también, porque estos 8.000 millones de pesos, que efectivamente es mucha plata, es plata que se ha entregado a fundaciones. Dentro de eso también hay una fundación que es Urbanismo Social, que yo tengo entendido que tiene mucho tiempo y que puede que hayan casos en particular, pero no necesariamente que toda la plata entregada a las fundaciones esté mal utilizada o que no todas las fundaciones tengan la expertise. Yo ahí tendría un poquito de mesura porque no todo está resuelto en ese punto, ¿ya? Eso No, claro, son está esos todo en 8.000. investigación, pero Está todo claramente en parte de investigación, claro. pero es algo que hace Ya. mucho ruido. Segundo, Mucho ruido. sin duda, y yo creo que el ruido es importante en la medida que nosotros podamos ir separando y no nos quedemos solamente en el ruido, sino que podamos ir dándole una salida, una vía a resolver el problema y a ir a buscar las instituciones y las formas, los estándares que nos permitan ir mejorando la gestión y el uso de los recursos públicos. Estamos hablando de modernización del Estado, de eficiencia, también de subir los estándares. Pero cuando solamente subes los estándares y solamente tienes expertos dentro de esto, de repente el experto pierde el toque de la realidad también. O sea, ¿qué es lo importante? Las personas que han logrado llegar o tienen cierto nivel de estudios o están en cierto punto, viven una realidad distinta a la realidad que viven las personas que no han tenido esas posibilidades. Entonces ahí el sentido de urgencia muchas veces se pierde. Y por eso estamos hablando de cargos de elección popular en las cuales conecta el político o la persona que se está eligiendo con ese sentido de urgencia social. Entonces, aquí la duda está, ¿cómo tú juntas la expertise y elevar la propuesta con el sentido de la urgencia social y la representatividad? Y eso yo creo que es un tremendo desafío y yo creo que nadie lo ha resuelto completamente Claro, y eso es tiene lo que sus decía pros y sus nuestra contras. querida Alicia. Siempre dice nuestra querida Alicia, dijo, ¿cuál es el programa? ¿Qué es lo que va a cumplir usted? ¿Lo cumplió? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo lo midió? ¿Cuánto gastó? ¡Uy! Ya vos, Eso es lo pero que nos Nico, falta hoy día. pero si Boric pone Nos su falta programa de gobierno adelante. analizar y realizar la propuesta como corresponde y no venderle a la gente humo por votos. ¿Ya? Yo lo he Ya, visto pero un millón de veces, he visto ahora, por ejemplo, en Puerto Vara, que están publicando que están limpiando la faja del tren, como diciendo que va a llegar el tren. Oye, ¿cómo voy a sacar a la gente que vive en la orilla? No están hechas las estaciones, no están listos los cruces ferroviarios con la gente que anda en vehículos. Yo no sé, o sea, una estación tenéis que licitarla, tenéis que construirla, hacer el plano de arquitectura, llamar a la licitación, o sea, 1 o 2 años fácil, fácil. Entonces no me vengan ahora haciendo propaganda, por ejemplo, estamos limpiando el tren, se viene. Entonces ahí es donde uno dice, los políticos que están a cargo prometen cosas, generan expectativas que después no pueden cumplir y se genera una mayor distancia entre el experto que sabe manejar el sistema y el punto de vista de infraestructura y el pueblo. Entonces es el mismo político el que le hace daño a la situación. Entonces eso no está, eso típico de los alcaldes,
hay que normarlo de alguna forma, hay que establecer un requisito para que estas personas no prometan cosas que no puedan hacer o no se vayan después con un desfalco, no sé cuántos desfalcos hemos tenido ya en municipios en todo el país y siguen pasando. Entonces yo creo que ahí hay que concentrarse en los municipios. Esa es la meca de todo el asunto. Yo creo que ahí nace, porque después, acuérdense que el alcalde, bueno, ahora no puede salir más de 3 veces, pero después pasa a ser diputado y después pasa a ser senador y lo más probable es que si hay un gobierno de su partido pasa a ser ministro. Entonces la raíz del problema ya está mala. Estoy de acuerdo, pero yo no tengo un problema en que un concejal pase a ser alcalde, pase a ser diputado, pase a ser senador, después pase a ser ministro, porque también, a ver, estamos hablando de que queremos personas que nos representen, que entiendan cómo funciona el aparato público. ¿Y qué mejor manera de entender cómo funciona el aparato público si es que tú tienes una carrera dentro de eso? Yo no lo veo como algo malo, al contrario, creo que lo veo como una especie de crecimiento y efectivamente ir No sé, pasando bueno, distintas etapas, es bueno ¿cachai? siempre y cuando cuando fuiste alcalde no robaste 500 millones o 1.000 millones. Po. Ok, y es aquí donde, por ejemplo, veía no me acuerdo si era una iniciativa popular de norma o un nuevo proyecto de ley, en el cual decían que nadie que haya tenido que esté acusado Una por condena, desfalco, ¿ah? una condena. Una condena por temas de defraudar al fisco pueda pertenecer al aparato estatal, pertenecer en Eso general. es un paso importante. Yo también creo que ese es un buen paso y es un paso importante que nos permitiría que personas que hayan tenido condena, por mucho que la hayan cumplido, no vuelvan al tema estatal, porque posibilidades de recaer hay, y hay muchas personas. O sea, ¿por qué tenemos que ir a buscar personas que ya cometieron ese error? Yo creo en la reinserción, yo creo que uno efectivamente puede volver a, puede redimirse o no volverlo a hacer, pero creo que el Estado también tiene que tener un bien superior y no podemos tener personas Sí, condenadas claro. ya que han cometido actos de corrupción. Creo que eran actos de corrupción en general. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, creo que esa es como el 1.1 de personas que trabajan en el Estado o que van a cargos públicos, ya cualquiera de las dos, que no puedan. Sí, por supuesto. Acordémonos que teníamos, bueno, esto no era claro, no era de cargos públicos. ¿Te acuerdas, Nico, que una de las candidatas del PDG a consejera constitucional, o sea, a escribir la constitución, tenía una condena por, Sí, por tráfico? Ya, yo creo que drogas y corrupción tienen que estar totalmente fuera del aparato estatal, completamente fuera. Y yo creo sí, que ese es el claro, punto uno. pero sí es un piso Segundo, mínimo. estoy de acuerdo con que todos debiéramos tener, y aquí va un tema de política pública, de cómo nos hacemos cargo como ciudadanos, como conocimientos mínimos como ciudadanía, cosa que podamos interpretar y entender estos programas de gobierno que están presentando, ya sea a nivel de presidencia o a nivel de alcaldía. ¿Por qué? Porque a mí yo tiemblo cuando tú dices, veamos si el presidente Boric ha cumplido su propuesta de gobierno. Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasaría si efectivamente el presidente Boric lograse cumplir su propuesta de gobierno? Y yo entiendo que muchas personas no lograron entender lo que era, porque después cuando tú vas a las elecciones, lo que votó la ciudadanía posterior es totalmente distinto a las propuestas de gobierno que tenía el presidente Boric en su programa inicial. Porque la estrategia del político malo, del que ha vivido, del que ha sido zángano, del que ha vivido del cuerpo del otro, del que ha chupado sangre, es basar su experiencia política en lo malo del otro. Aquí no hay ninguna construcción nueva. Él siempre dijo, no, acá reclamó 1, 2 y 3. Acuérdense el diputado Boris cómo era. Era totalmente ofusivo en pelear en contra de lo que se estaba haciendo, pero la construcción de cosas no existía. Y después en Mm. la campaña, en la segunda vuelta, acuérdense, ni siquiera en la primera, en la segunda vuelta, ahí reculó y empezó, no más pitutos, no más cosas, no más... Y ahora, mentira, o sea, la expectativa la levantó para tener los votos, y es lo mismo que hacen los alcaldes, ¿sí? Es un sistema político del cual ya no soporta más. Y la gente y la sociedad ya no soportan más este sistema político. Sí, bueno, igual hay dos cosas súper interesantes. Bueno, yo dije con el caso de republicanos, cuando entraron a la convención, repetí bastante el tema de para conocer a alguien o a algo, dales poder y veamos cómo lo utilizan. Aquí en el caso del Frente Amplio es, les dimos poder y cómo lo utilizaron. Yo, ¿sabes qué? Busqué, me acuerdo el primer podcast que hicimos junto a Alicia y Héctor, el primer capítulo,
Y yo les decía, no le creo nada al Frente Amplio, porque cuando estaban a nivel universitario, yo conocía a personas que eran generación con ellos, que eran oposición a ellos, y me decían, son terribles, terribles, hacen unos chanchullos gigantes y se vienen con este espíritu de superioridad moral. Bueno, aquí está, aquí los podemos ver, que fueron capaces de crear todo este sistema, de utilizar algo que estaba bien planteado y saltarse las reglas. Ahora, yo aquí sí abogo por la institucionalidad, que efectivamente al poco andar fueron capaces de levantar las banderas y de decir, oye, aquí hay algo que está mal, que se están saltando las reglas y hay mucha plata involucrada, porque fueron impresionantemente burdos como lo están haciendo. Y igual de burdo que lo que veo que está pasando aquí en Osorno cuando viene un alcalde y dice, vamos a tener el segundo semestre estacionamientos subterráneos. Y tú ves que se movió alguna piedra y ya estamos a Claro, ni puertas del siquiera hay una segundo semestre. licitación. Sí, pues al alcalde de O sea, Osorno le pasa eso. El alcalde de Osorno es así también. Él como que promete cosas sin conocer el sistema o aprovechando que puede lucirlo políticamente. Y ahí comete muchos errores porque compromete cosas que no puede cumplir y después queda como, no sé, como un mentiroso, pero como alguien que no cumplió. Y eso es pésimo para un político. Él debería asesorarse mejor, decir, este proyecto, ¿qué le falta? ¿Cuánto se demora? ¿Qué puedo comprometer yo o no? ¿En qué puedo ayudar? En eso puede hacer mucho, pero no lo vemos nunca en esa parada. Siempre lo vemos como tibio y sacándole provecho a la oportunidad que puede. Eso es típico de un alcalde. pero Nico, ¿sabes qué? Hay un tema aquí que yo no logro entender muy bien, porque conversaba en una entrevista con Cristian Vargas, que amablemente accedió a conversar con nosotros y pueden revisar la entrevista en Pailó, donde él me comentaba la forma en la cual los fondos del CORE se entregan para apoyar cosas municipales o de distintos servicios en particular. ¿Por qué te lo menciono? Porque él decía, tú ya tienes cosas que están licitadas, proyectos. Por ejemplo, el Carmela Carvajal de Osorno. Entonces, tú tienes este proyecto que tiene fondos asignados, pero hay empresas que quiebran entre medio. Supimos que efectivamente la empresa constructora quebró y eso queda paralizado y los fondos no se entregan. Estos fondos se van acumulando hasta finales de año, donde tú tienes que entregarlos o te los quitan para el próximo año. Por esto llegamos a diciembre, en el cual en noviembre ya vimos que no iban a ser capaces de poder ejecutar esos fondos porque las empresas quebraron, porque subieron los insumos, por millones de cosas, pero en noviembre nos dimos cuenta que no íbamos a poder juntarlos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Para no perder los fondos, llamaron por teléfono y dijeron, queridos, hay cosas importantes que tampoco estamos haciéndonos cargo, entonces, por favor, preséntame el proyecto en estas cosas y las sacamos rapidito. ¿Por qué no pudimos ocupar esos fondos inmediatamente y hacer esas mismas gestiones para que se licitaran dentro de poder resolver el problema que ya habíamos definido que era urgente con este tema de, por ejemplo, el Colegio Claro. Carmela Carvajal, y en el minuto ahora lo estamos tirando para recién el 2024 vamos a ir a resolver estos problemas, siento que es algo que viene desde Bertín. Entonces, ahí es donde yo no entiendo y somos capaces de levantar el teléfono y resolver un problema para otras cosas y no para las cosas que ya definimos que eran urgentes, que ya ahora eso no lo puedo entender. Sí, pues mira, ahí yo puedo exculpar a los core, porque a ellos les llega la información, a ellos les presenta, el gobierno regional como ente administrativo, le presenta los proyectos a los core se informan, obviamente, hay unos que son más informados que otros, y ellos votan en buena fe, digamos. ¿Ah? Igual tienen sus cálculos políticos, ¿no? Tratan de repartir lo mejor posible, pero quien les lleva la información o son los ministerios a través de los CEREMIS o los servicios, pero principalmente el gobierno regional. El gobierno regional tiene una división de administración, de finanzas y de planificación, donde ellos son los que presentan el gasto en función de los indicadores que les pide el Estado a nivel anual. Y van haciéndole seguimiento, y van estirando, van acortando, y van manejando ese asunto como para cumplir con el gasto. Entonces, va a depender de la gestión que haga el gobierno regional. Por eso yo digo, lo que está pasando hoy día en la región de los lagos, para mí es responsabilidad del gobernador regional, porque él tiene que coordinar el centro administrativo regional para que estas cosas no pasen. No es responsabilidad directa de los core. ¿Ya? Ahí, O sea, eso yo lo aquí encuentro toda la sería razón. chicotear los caracoles ¿a quién? A los alcaldes para que efectivamente se A ejecute las y no esperar divisiones, hasta a las noviembre divisiones del gobierno regional. Yo le podría decir como gobernador regional, ya, ¿dónde está la división de planificación? Vaya, recorra las 30 comunas de la región y tráigame los proyectos que son RS antes de julio porque le vamos a asignar recursos a la gente. los proyectos que son RS, que son de Los proyectos responsabilidad. que están ya aprobados para construirse. Ok, ok. Porque hay proyectos que son ideas de proyectos que les falta todavía un año y eso no van a quedar para este año, quedan para el otro. Pero lo que esté listo, tráigamelo y yo lo financio. Si yo fuera gobernador regional, me preocuparía de financiar las cosas que están listas y que los municipios y los ministerios desarrollen los proyectos.
Y eso lo tendría muy bien coordinado y tendría el gasto de la región de manera que vayamos construyendo, haciendo, entregando, y no tener Ya, Nico, ahí esos conflictos. aquí te hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces en el rol del gobernador y del delegado? ¿Por qué? Porque ahora No, el tenemos la delegado estructura. presidencial, espérame, el intendente que había antes hacía todo. Exacto, Estaba a hacía cargo todo, del sí. gobierno regional, a nivel administrativo, a nivel político y además de las policías y la seguridad. ¿Ya? Y lo que se hizo con este cambio de ley fue que el delegado presidencial, que depende del Estado de Chile, del presidente y el Ministerio del Interior, es un ente representante del Estado central en la región y está a cargo de la seguridad pública y de las fuerzas. Todo lo demás, toda la administración regional, los fondos que llegan de la subdere, la planificación, todo eso ahora está a cargo del gobernador regional, quien es elegido por voto popular. Entonces, él tiene que tener la capacidad de hacer eso. Antes el intendente tenía esa capacidad. Bueno, a mí me tocó con Harry Jurgensen, que tenía una capacidad tremenda, pero en general el intendente tenía mucha más capacidad porque tenía relación directa con el gobierno. Entonces, tenía relación con Hacienda, tenía apoyo a nivel central. Era Ese más apoyo se fácil perdió entonces. ahora. Mm. Yo diría que al estar más concentrado, yo diría que era más fácil programarlo. Ahora, cada uno tiene su idea, digamos, y no sé cómo estará funcionando dentro del gobierno regional. El gobierno regional tiene muy buenos funcionarios, gente muy calificada, pero no sé cómo se coordinan. Y ahí es donde está la gente que está a cargo de. Por eso yo digo que es una responsabilidad del gobierno regional mover a su gente adentro para que esto funcione como corresponde. Bueno, Nico, llegamos al final del programa del día de hoy. Quedamos con algunas cosas bien interesantes, como subir tener un mayor estándar para las personas que estamos escogiendo, poder entender qué es lo que nos están presentando, efectivamente, el rol que tienen los políticos en que esto no se nos caiga al final, porque no solamente a él, sino a la política en general y el daño que están haciendo a todos. Así que, bueno, vamos a seguir Lamentable por viendo. la gente, pero hay que seguir esperando que la administración se haga de una mejor forma. Sí, y vamos a seguir viendo también qué es lo que pasa con el rol del gobernador, que también está todavía en entredicho, que está todavía en un en un proceso de instalación y que requiere varios ajustes, al parecer, para que pueda cumplir una buena función. Muchas gracias, Nico, y a todos los que se sumaron, los invito mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Chao.